¿Qué tal? Pertenezco a la Universidad IEXPRO, Innovación para la Excelencia Profesional. La materia es el Seminario de Filosofía de Investigación. Les presento el tema, la investigación educativa, por lo cual voy a hacer un video demostrativo. El asesor es el doctor Francisco Humberto Camarillo Rangel. Doctorando su servidora Andrea Aguilar Robles. El positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo son los paradigmas que sustentan la investigación científica. Kuhn afirma que un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo. Además, sirve como una guía para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes problemáticas que se deben tratar y buscan un marco referencial en la cual se aclaren las interrogantes mediante una epistemología adecuada. El positivismo afirma que la realidad es absoluta e medible. La relación entre el investigador y el fenómeno de estudio debe de ser controlada, puesto que no debe influir en la realización del estudio. La pregunta ontológica, el paradigma positivista responde que la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser humano. Es regida por las leyes y mecanismos naturales. En cuanto a la pregunta epistemológica, el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. Se debe controlar una posible interacción entre el investigador y el objeto de estudio, puesto que puede generarse un sesgo en su proceso investigativo. En este paradigma, los hallazgos basados son reales y generalizables a toda la población. En cuanto a la pregunta metodológica, desde el paradigma positivista las respuestas a una pregunta de investigación son interesantes, siempre y cuando se puedan realizar mediciones sobre el fenómeno de estudio. La verificación de hipótesis se basa en el uso de métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales. El postpositivismo indica que la realidad es aprehensible de forma imperfecta por la propia naturaleza del ser humano. Los hallazgos son considerados como probables. En la pregunta ontológica, la realidad puede considerarse como existente. Esta imperfectamente aprehensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. La pregunta epistemológica es respondida mediante un dualismo modificado y un objetivismo. Los resultados que se encuentren en una investigación basada en este paradigma son considerados como probablemente verdaderos. La pregunta metodológica es resuelta mediante la falsación de las hipótesis, una experimentación modificada en donde se considera los métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos como el análisis de contenido que puede poseer elementos cuantitativos o la teoría fundamentada de su tipo sistemática. Son dos los enfoques de la investigación científica. Uno es el cuantitativo y el otro es el cualitativo. El positivismo y el pospositivismo son los paradigmas que guían la investigación cuantitativa, los cuales tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado para en una última instancia predecirlo y controlarlo. La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información para poner a prueba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basada en la medición numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones. El enfoque cuantitativo permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Hace que la investigación se torne de manera lineal. De igual manera, representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones vinculadas a conteos numéricos
y matemáticos. El enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado. Es decir, es objetiva, hace inferencias más allá de los datos, se orienta al proceso, es confirmatoria y deductiva. Esto de acuerdo a Bernal y Hernández. Continuando con los paradigmas de investigación, ahora les presento la teoría crítica. Considera a lo real como producto de historicismo social. La relación entre el investigador y el grupo investigado es importante, puesto que en su interacción se modifican las estructuras sociales. Ante la pregunta ontológica, la realidad es un producto de influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, étnico y el rol de género, entre otros. En cuanto a la pregunta epistemológica, se afirma que existe una interacción entre el investigador y el objeto investigado, por lo que es trascendente los conocimientos del investigador y las vivencias y habilidades de los miembros del grupo investigado. Ante la pregunta metodológica, se requiere un diálogo entre el investigador y el investigado. Ese diálogo debe de ser de una naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y los conceptos erróneos. Tenemos al constructivismo, que es la realidad se constituye mediante el interaccionismo simbólico de los sujetos que conforman un grupo social. Ante la pregunta ontológica, no intenta controlar, predecir o transformar el mundo real, sino reconstruirlo, solamente en la medida en que éste existe en la mente de los constructores. Con respuesta a la pregunta epistemológica, la relación entre el investigador y el objeto de estudio se basa en una postura subjetivista, donde existe una interacción entre el investigador y el investigado. El investigador no es un individuo ajeno, sino que es un miembro más con la misma importancia que el resto de los participantes. Ahora, ante la pregunta metodológica, las construcciones individuales son derivadas y refinadas hermenéuticamente y comparadas y contrastadas dialécticamente, con la meta de generar una o pocas construcciones sobre las cuales hay un consenso sustancial. Pueden utilizarse en apoyo con otros diseños. Por ejemplo, dentro de un estudio etnográfico se apoya de la teoría fundamentada. El diseño de la teoría fundamentada es la principal herramienta que permite al investigador poder construir una teoría sustantiva que permita interpretar la subjetividad, ideología, percepción, constructos, discursos, etc., que construyen los individuos que se encuentran en el estudio. Tenemos el enfoque cualitativo, que busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. En el enfoque cualitativo, el investigador busca comprender la realidad para interpretarla, transformarla, basándose principalmente en la comprensión del significado y sentido construido por los sujetos tanto de sus ideas, pensamientos y creencias, así como de las acciones que realizan en los diferentes entornos de su contexto. De igual forma, interpreta las descripciones de los participantes que intervienen en el estudio de la investigación. Dime y me olvido, enséñame y tal vez recuerde, involúcrame y aprendo. Por su atención, muchas gracias.